Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. El fútbol colombiano está podrido hace rato. En su nuevo libro, 1989, ese es el título del libro, María Elvira Samper, la periodista, narra así el momento en el que el árbitro Álvaro Ortega Madero firma su sentencia de muerte con una decisión arbitral en ese año de extrema violencia en Colombia. Dice María Elvira Samper, y aquí abro comillas, faltando 2 minutos para terminar el partido Independiente Medellín versus América de Cali en el Pascual Guerrero, Álvaro Ortega anula un gol que le significa la victoria 3-2 al equipo caleño. La decisión no cae bien en la capital antioqueña, sobre todo a Paulo Escobar. Según la versión de alias Popeye, ese día yo estaba parado al lado del patrón y el América de Cali le ganó a Medellín con la mano del árbitro. Paulo quedó muy ofendido y ordenó a Chopo que buscara al árbitro Ortega para matarlo. Cierro comillas. Unos días después, Ortega había sido ya asesinado, un hecho que llevaría a la cancelación por primera vez desde 1948 de la Liga del Fútbol Colombiano. 30 años después, el fútbol colombiano no está en las manos de narcotraficantes, pero las condiciones que lo hicieron propenso a la penetración de la ilegalidad parecen persistir. Hace poco se destapó el caso de corrupción con la reventa de boletas para las eliminatorias al Mundial. Luis Bedoya, el anterior presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, está pagando hoy cárcel en Estados Unidos por el esquema de sobornos del FIFA Gate. James Rodríguez y Falcao García han tenido que pagar millonarias multas por fraude fiscal en España. Todo apunta a que hay un clima de impunidad total frente a las conductas ilícitas. Bedoya está en la cárcel, pero en Estados Unidos. Por la reventa de boletería están investigados los operadores de compañías, pero quietos los directivos de la federación. Y a Falcao y a James les perdonamos cualquier cosa a cambio de un gol. Este clima, esta pus, está aflorando ahora a raíz de los casos de acoso sexual y discriminación a las jugadoras de la selección femenina de fútbol e incluso entre los árbitros. Mientras tanto, con comisiones, con excusas y con alguna que otra mentira, los directivos del fútbol colombiano están frescos. O como diría Javier Fernández, el cantante del gol. ¡Y tú, tranquilo, Rafa! Aquí arranca Zona Franca. Y quedamos tocados con el tema del fútbol. Volvemos hoy a Zona Franca a abordarlo con los últimos acontecimientos, con los desarrollos que hay. Y me acompaña esta noche Ana María Benito, aquí de la casa de Marca Claro. Es periodista. Ana María, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un tema que desde que empecé con el periodismo deportivo me ha fascinado, me ha encantado. Y pues con todos los días, con estos sucesos que han ocurrido estos días, pues cómo no estar presente en este momento histórico. Y se necesitan mujeres en el fútbol, pero también en las redacciones deportivas. Carlos González Puche es director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, es abogado, fue futbolista y es una de las personas que ha construido la profesionalización del fútbol. Gracias por estar aquí, Carlos. Pues muchas gracias a todos, Daniel, Ana María, Ricardo, muchas gracias y un gusto estar con ustedes para debatir sobre el fútbol y no solamente sobre los goles. No solamente sobre los goles. El profe Ricardo Rosso ha sido director técnico de selecciones femeninas durante muchos años, 5 años en la selección Bogotá, campeón nacional 2 veces, si no estoy mal. También fue director técnico de la selección Colombia femenina sub-20 de la mayores y conoce el fútbol femenino por dentro. Gracias, Ricardo, por acompañarnos hoy. Bueno, Señor le bendiga. Mil gracias por invitarme a este espacio. Me parece que es importante. Como doliente del fútbol durante más de 20 años a nivel de la rama femenina, pues sí es un tema que está muy de actualidad y que obviamente requiere la atención de todos. ¿Y esto que está pasando, usted cómo lo siente? Usted que ha estado ahí metido. ¿Es un momento difícil? ¿Es bueno que esté pasando esto? ¿Es injusto? ¿Qué es? Es un momento difícil, pero indudablemente las crisis dejan después de su paso cosas muy claras. Ojalá todas las cosas que queden, las conclusiones que este tema deje sean para el beneficio del fútbol femenino en el país, para su desarrollo en la rama aficionada y para la consolidación de la rama profesional.
Entonces yo voy a arrancar, y creo que ya había arrancado por acá en el último programa que hicimos con el señor Álvaro González, que es un prócer de esta patria, y él decía esto hace unas semanas acerca de las diferencias entre el personal masculino y el personal femenino en el fútbol colombiano. Este es Álvaro González. Yo quisiera saber, ¿cuándo ustedes como periodistas deportivos, algunos muy duchos, acá en esta sala, han escuchado en categoría mayores, masculino, en categoría juvenil masculino, en sus 17 prejuvenil, temas de esta índole? Comentarios de integrantes de las selecciones de esta índole. Y se refería a las denuncias de acoso sexual. Sin embargo, entre los masculinos también las hay, y las había habido antes de que él dijera eso. Hoy volvieron a aflorar gracias a la valentía de las mujeres. Árbitros han denunciado casos de acoso sexual. Este es el caso del árbitro Perilla, y esto es lo que dice acerca de estas denuncias. Y la denuncia va contra dos árbitros. Uno de ellos es el muy conocido Oscar Julián Ruiz. Oscar Julián Ruiz fue una persona que me acosó sexualmente desde 2007 al 2017, 10 años. Me hablaba al oído, me decía: qué rico que estás, si quieres llegar lejos ya sabes qué hacer. Intentó tocar mis partes íntimas, pero nunca lo permití. Me dijo que si no tenía relaciones sexuales con él no iba a continuar en FIFA, y salí de FIFA efectivamente. Esa es la denuncia que vuelve a hacer el señor Harold Perilla, porque ya la había hecho. Frente a esta denuncia, esta fue la reacción de nuevo de la Federación Colombiana de Fútbol. Y aquí les pongo lo que dijo y lo que respondió Jorge Enrique Vélez, el presidente de la DIMAYOR. Yo le pido al señor fiscal general de la Nación, porque lo que vi yo en Twitter hoy, ahí no hay ninguna prueba. Todo es: me contaron, me dijeron, me hicieron, y a mí me parece que eso le hace mucho daño al país y le hace mucho daño a la seriedad del arbitraje. Aquí no se le alcahuetea a nadie que toque el tema penal. Y si eso es un tema penal, que caiga el que tenga que caer y que termine en la cárcel el que tenga que caer, pero nosotros no vamos a seguir con este cuentecito, que el chismecito, que las cosas, no. Esto es un tema penal, y los temas penales se resuelven en la Fiscalía, no se resuelven ni en una rueda de prensa, ni se resuelven en este tipo de actuaciones. Creo que esto tiene que ser serio, contundente, y la verdad que el país no soporta más este tipo de cosas, y creo que tenemos un gran fiscal, que es un hombre serio y que obviamente le tiene que dar paso a esto, como lo hemos dicho también en el tema femenino y en todo lo que tenga que ver con este tipo de situaciones. Pero también es un tema disciplinario, y obviamente alguien que está cerca del fútbol. Él no estuvo en la comisión arbitral. Fue presidente 2 años. Sí. Fue el presidente 2 años, y tal vez por ahí pudo haber leído este correo que le enviaron al señor Perilla. Perdón, este fue enviado, entonces esto fue lo que muestra la W, la carta con la denuncia que hizo el señor Harold Perilla, y ahí fíjense la fecha, 17 de mayo del 2017. Es decir, hace casi 2 años. Y la carta va enviada al señor Perdomo. En su momento presidente de la DIMAYOR. Sí. En su momento presidente de la DIMAYOR. Y ahí está enviado por el señor Harold Perilla. Esto es una muy buena investigación que hizo la W Radio alrededor de todos estos temas. Entonces aquí volvemos de nuevo. Esto ya había pasado con el caso de las mujeres. De las mujeres. Mujeres y adolescentes, porque en el caso de las chicas de la sub-17 había 2 menores de edad, ¿no? Habían denunciado. Los de la federación dijeron: no, aquí nunca llegó nada, y efectivamente sí había llegado y ellos no hicieron nada. Sí, se investigó. De hecho, en una reunión con Puchet se mostró la evidencia de una carta que sí se había enviado. Este es por el tema de la selección femenina, que habían dicho que en ningún momento se les mostró, se les llegó una carta en donde ellas pedían cambios y un poco más como de que se bajara la corrupción en cuanto a la selección femenina. Las niñas, en este caso Natalia Gaitán, mostró la carta con el sello de recibido de la federación, es decir, sí les llegó esa carta a la federación. Pero, Ricardo, y entonces aquí la cosa parece que adentro hay un clima de total impunidad, de miedo a denunciar porque hay retaliaciones, ¿no? Como dijo la fisioterapeuta, que la sacaron y la dejaron de llamar, ni siquiera le pagaban, pero la dejaron de llamar porque había denunciado, y no funciona el esquema interno, el esquema disciplinario de control. Bueno, yo al respecto tengo que decir que mientras nosotros estuvimos al frente de los procesos, esta clase de situaciones en ningún momento ocurrieron.
Nosotros fuimos muy transparentes en el manejo de lo que hicimos a nivel de las selecciones, en el manejo con las niñas, en el manejo con los cuerpos técnicos, en las tareas que teníamos como referentes nacionales del país en la rama femenina. Sí. Y pienso que lo que hicimos fue en ese sentido. Esto, obviamente, pues, de todos modos es delicado, porque no puede generarse al interior de un grupo esa clase de cosas. Nosotros, dentro de las muchas cosas que hacíamos, es tratar de empoderar a la mujer para que la mujer valga y no tenga precio. Entonces, que sean mujeres valiosas, pero que no sean mujeres que tengan precio, porque esta circunstancia pues afecta al desarrollo del fútbol femenino, impacta lamentablemente, y hoy en día pues estamos en un boom mediático del fútbol femenino. Hace unos años estábamos reconocidos por lo que hicimos deportivamente y llevamos últimamente noticias a nivel nacional e internacional de toda esta situación que es lamentable para el país. Claro, noticias que se dan porque no hicieron nada los directivos. Bueno, lo más importante es que ellas formalizaron sus denuncias. El expediente no lo quise traer hoy porque pues me parece que no valía la pena traerlo al programa, entre comillas, se está entregando a las autoridades. ¿El expediente de las denuncias de acoso sexual? No, acoso sexual es un tema con la Fiscalía. Okay. Lo que denunciaron Melissa e Isabela fueron todos los atropellos, vulneraciones de sus derechos mínimos con relación a viáticos, con relación a sus gastos, a los pasajes, tiquetes, las concentraciones. Pero lo más importante es, mire, y me consta porque un poco como decía el profesor en los procesos anteriores, las mujeres comienzan a ver una posibilidad de ganarse la vida cuando se crea la liga profesional. Hasta antes la única forma de que una mujer futbolista pudiera mostrarse era en las selecciones nacionales. No había otro mecanismo de hacerse visible. Por lo tanto, cuando llega la ansiada liga profesional, que son dos temas totalmente distintos, porque aquí tienes mujeres que participan en la selección Colombia, sí, que ni siquiera juegan en Colombia, porque la gran mayoría de ellas han jugado en universidades becadas de los Estados Unidos, que impiden que cualquiera de ellas pueda generar un ingreso, porque inmediatamente perderían sus becas. Por lo tanto, ellas ya son administradoras. Melissa tiene 29 años, tiene 2 maestrías, son mujeres formadas, estructuradas, que dijeron no más, no nos vamos a aguantar más, que por el hecho de ver a mis compañeras, porque digamos estas son como privilegiadas dentro de los grupos, no vamos a permitir que se violen más los derechos nuestros. O sea, no hay derecho a que nos quiten los viáticos que se mantuvieron hasta el 2015, cuando entra el señor Yesurum a la Federación de Fútbol, les quita los viáticos. En el 2016, exactamente en esa coyuntura, ellas se ganaban 60.000 pesos diarios de viáticos cuando las concentraban en Colombia, y automáticamente les quitan sus viáticos. Entonces imagínense la posibilidad de que ellas tienen, ellas están trabajando porque no se pueden dedicar al fútbol, claro, porque no son futbolistas profesionales. En el 2015 no hay fútbol profesional. Entonces el único ingreso eran sus viáticos. Adicionalmente a eso, para poder asistir a las convocatorias, tenían, como lo demostramos en el proceso, en el expediente, que pagar sus tiquetes, porque mandaban convocatorias paralelas. Entonces, la federación permitía 22 personas, 20, 18, qué sé yo, lo que tuvieran planificado, y para convocar más y probar más, ellas tenían que asumir y pagar. Pero lo absolutamente absurdo es que tenían que consignar la plata del hotel y de la alimentación en la cuenta del técnico. Bastante irregular además. Y así se van presentando todas las irregularidades con relación a los sitios de entrenamiento, a la posibilidad de acceder a un gimnasio, al tema médico. Es más, una niña se lesiona, Melissa se lesiona en Canadá, vísperas de un mundial, en preparación del mundial para Canadá, se lesiona en Canadá. Ella tiene nacionalidad americana. El seguro médico que había constituido la federación no permitía que un nacional pudiera tener cobertura. Es como cuando usted compra Asiscar, uno de esos, pues en Colombia no, pues es cuando tú estás por fuera del país. Ella se rompe abajo el telón de Aquiles y tiene que con su plata pagar su lesión. Le quitan la ropa, le quitan los viáticos y la devuelven a los Estados Unidos, a una jugadora del seleccionado nacional de mayores de Colombia. Y ella, si no hubiera tenido los recursos, ella y su familia, ¿quién la hubiera operado su lesión?
Eso es absolutamente inadmisible. Y entonces aquí estamos hablando del pliego de... Del pliego de ya quejas. salieron 16 jugadoras a decir estas son nuestras quejas y salieron abiertamente. Sí. Y usted me A saca... sustentarlo y un poco decir, ¿por qué nos aguantamos tanto? Pero espérese, porque usted me saca un poquito del tema de la impunidad en los temas de abuso, ¿cierto? Y de la falta de controles internos que hay dentro de la federación, dentro del esquema ejecutivo de fútbol para contrarrestar estos casos, y hay un clima de impunidad y de tapa. Sí, yo creo que, a ver, la capacidad disciplinaria que tienen las comisiones de las federaciones es nula, absolutamente nula. ¿Por qué? Ellos, supongamos, a un árbitro lo acusan de una que ha recibido dinero. Sí. ¿Qué facultad tiene una comisión para pedirle y levantar la reserva bancaria como la tiene un fiscal para poderlo hacer? O sea, las investigaciones de la justicia federativa son absolutamente nulas. Claro, pero si absolutamente usted tiene ridículas porque no tiene ninguna capacidad. un director técnico de una selección llena de menores de edad y recibe una denuncia de posible acoso o abuso sexual, pues usted tiene que tomar algún correctivo antes de esperar a que la justicia venga y determine por una Disciplinarlo investigación penal qué inmediatamente, pasó. No, pues al menos apartarlo si la denuncia es creíble o investigar qué Iniciar pasó. un proceso disciplinario que en la federación tampoco se inició. Sí, no, y la Lo federación... apartaron inmediatamente. O sea, le violaron además el debido proceso. Porque viene la queja, se reúnen con la niña y lo apartan del cargo, entiendo que del preparador físico es lo que inmediatamente hicieron. Ana María. Las niñas que hoy en día no son menores de edad, que hicieron esa denuncia, están dispuestas a hablar próximamente, pero a lo que te refieres es que, por ejemplo, ayer en la Asamblea Extraordinaria de DIMAYOR de Fútbol y Federación, cuando se le preguntó a Vélez precisamente por ese tema de los árbitros, que mientras estaban en la Asamblea explotó esa noticia. Entonces se le preguntó eso y fue como un déjà vu. Dijeron, eso se deja en manos de la Fiscalía, tocará investigar como en el tema de las Son puros chismes, aquí no nos vamos a guiar por chismes. Sí, que ellos sí tomaron las medidas supuestamente en su momento con las niñas de la sub-17 y que se apartó al técnico no, A Sigifredo al Alonso. asistente. Sí. Claro, Y hasta ahora- pero es Didier Luna el que está hoy imputado Es el que por... está, por, y que se presentó, ¿no?, voluntariamente en estos días a la Fiscalía. Claro. ¿Usted quiere decir algo acerca de los controles internos? Lo en que estos pasa es que casos, es un Ricardo? tema atípico porque hasta este momento nunca había ocurrido nada. O nunca se había sabido de nada. Igual, o sea, puede que haya ocurrido, O no de pero, esa nunca, manera. pero no estaba presente, nunca. Yo llevo 20 años en el fútbol femenino como técnico de Selección Bogotá, nunca lo vimos, nunca lo escuchamos ni en Bogotá ni en ningún otro departamento. Como técnico de Selección Colombia nunca ocurrió. Pero lo de Oscar Julián ya se sabía. Se Sí, había lo de sabido Oscar los Julián. Julián Pero Ruiz. es que Ya eso es, existían digamos denuncias. que eso es un espacio aparte, porque es un juez, es en la rama profesional. Ya de antes había, creo que otra queja, creo que en Desde el 2001. Desde hace mucho rato, pero es un tema que está muy aparte y es muy por fuera del fútbol femenino. Este tema sale ahorita. Claro. El proceso estaban dando y dentro de lo que pues está publicado, que es del conocimiento general, cuando se supo, tan pronto se supo, desvinculan al profesor Sigifredo Alonso, que está en su proceso, que está en su defensa. Cuando se termina el Mundial, el profesor Didier Luna está, o sea, tan pronto se termina el Mundial, el profesor Didier Luna queda desvinculado de la federación. Pero porque se le vence el contrato. Porque se le vence el contrato, Sí. exactamente. Y la noticia del profe Didier Luna están dando hace 15, 20 días, es que sale con las denuncias de la fisioterapeuta de Carolina. Pero sale porque entiendo, estas personas fueron a la federación y no recibieron ninguna respuesta. No, la fisioterapeuta se quejó ante sus superiores, Sí. se quejó ante un directivo cuando fue el comisionado, el delegado, y le dijeron, y después Morelli salió a decir que evidentemente ella sí le había dicho que estaban tratando de abusar de ella y de las niñas, Sí. pero no se tomaron los correctivos inmediatamente, tanto así que cuando se presenta y explota el tema que se hace público, porque las denuncias ya se han formulado desde octubre del año pasado, lo que sucede es que casi en ese día o el día anterior iba a continuar ese técnico al frente de la selección para la convocatoria que tenían pendiente, entiendo, no sé si sub-17 o sub-20, ahora para los Juegos O Panamericanos. sea, por eso es que ellas deciden destapar la cosa, porque al ver que Didier Luna va a seguir
No, yo creo que fue coincidencia de que estas niñas hablaron, ellas ya habían formulado su denuncia. Sí. Y en esto, Daniel, el tema es, la víctima del acto, del acoso, del acto sexual cuando se materializa, es la última que quiere que se sepa y que se revele. ¿Sabe por qué? Porque le da vergüenza que todo el mundo se entere de que ella ha sido objeto de acceso carnal. Y es muy complicado y por eso es el miedo que todas estas campañas que vienen adelantando, no solamente a nivel de este deporte, sino de otros deportes, nos llaman a reflexionar que es muy importante que estemos muy pendientes de nuestros hijos porque cualquier técnico, nosotros no sabemos cuáles son sus tendencias, cuál es su origen, cuál es su formación, cuál es su preparación, pero no solamente en el fútbol. Es la Federación Yo creo que Colombiana de Lo que pasa es que Fútbol, sí habría Carlos. que poner eso en un contexto más amplio. Claro. Porque nosotros somos un país que lamentablemente mata y viola a sus mujeres, a sus niños y a sus niñas. Así es. Usted mire noticias todos los días y ocurre a diario. Los que trabajamos en este caso con mujeres, en el caso particular, nosotros en lo que hacemos siempre somos muy cuidadosos de ellas. Ojo con quién te vas, para dónde vas, siempre buscamos que estén acompañadas. Hay niñas que a veces son muy silvestres y llegan al entreno en bicicleta, en pantaloneta, otras se quieren entrenar y cuidamos toda esa clase de cosas porque lamentablemente la mujer acá es tristemente asesinada, es violada Sí. y es consecutiva. Y es irrespetada. Y se ambientó todo, Así es. lamentablemente. Las situaciones se fueron dando como encadenadas. Yo no creo que haya sido Coincidencia. a propósito, sino coincidencialmente fueron dándose las circunstancias y todo desafortunadamente desencadenó en el fútbol femenino. Claro, pero Ana María, si hay un lugar donde uno esperaría que fuera un lugar seguro para las mujeres en el fútbol, sería la Federación Colombiana de Fútbol, sería la selección Claro. Nacional. La selección nacional. Es el sueño de todas las niñas que juegan fútbol, estar en la selección y para eso hay un proceso. En este caso las niñas de la sub-17 que sueñan estar en algún día en la mayores y yo coincido que es una cadena. Mira, en menos de un mes se destapó primero lo de la Isabela y Melissa que subieron ese video Sí. y eso seguramente también impulsó a varias niñas de la sub-17 a que también denunciaran. Hoy en día también los árbitros. Entonces lo que generaron la de las mayores y que ellas mismas lo dicen, ellas Y vienen quieren- más, y vienen más cosas. Eso es lo, Yo y te no puedo solamente asegurar que en vienen el más. fútbol Y femenino. vienen más cosas, Sí, vienen más vienen más cosas y además de hablar de esas denuncias creo que hay que hablar de cómo construir a partir de esta oportunidad, de este reto, una idea de fútbol profesional para todo el mundo, no solamente para los hombres sino también para las mujeres y de eso hablamos después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden escribirnos a @zonafranca con sus comentarios, también pueden utilizar el hashtag francamente. Estamos hablando de fútbol femenino, de lo que está pasando también con los árbitros. En esto de los árbitros es interesante que solamente con el caso de Oscar Julián Ruiz y de el otro árbitro, ¿cómo se Imer llama? Machado. Imer Machado, se empieza a hablar de homosexualidad en el fútbol, Sí. ¿cierto? Que, es decir, si hay un porcentaje de la población de hombres que es homosexual, se calcula que puede ser entre el 5 y el 10%, tiene que haber muchos futbolistas homosexuales, pero al menos aquí en Colombia no ha salido nadie del closet, esto no ha empezado a salir. No ha salido. Y así como se dijo por estos días a final de año que en el fútbol femenino había muchas lesbianas, en el fútbol masculino también hay muchos gays, sino que no salen del closet, decisión de ellos. Y yo Y no tomo tiene esas nada mal. palabras, fíjate, parte de lo que enerva a estas mujeres es que en diciembre este señor Camargo haya hecho esas semejantes aseveraciones tan misógenas, agresivas contra las mujeres, tratándola de lesbianas, de borrachas y de que no sirven para nada, porque obviamente para él lo que sirve es lo que él puede vender, porque si no generas plata en el fútbol, pues no sirves para nada, no eres ser, eres una cosa. Y él sigue pensando así. Claro, Entonces, y es que Ricardo expresa- decía, es que hay que enseñarles a que la mujer no tiene Se valor, respeta. pero precisamente en el fútbol No las tiene personas precio, sí tiene no valor. tienen precio, Está exacto. bueno. Pero sí tiene pero valor. precisamente en el fútbol las personas sí tienen precio. Claro, ¿No? las transferencias, pero es justamente lo que, por eso el reclamo es, comenzaron a tener la posibilidad de movilidad, de tener un ingreso digno, de tener una posibilidad de dedicarse al fútbol en forma profesional y se lo cercenaron, porque el torneo, el martes pasado, cuando Álvaro González hace ese anuncio, dice, y además, si sale a hablar de fútbol, es claro que no es un torneo profesional. ¿Qué pasa? Hay unos requisitos para que los clubes colombianos
a nivel de los requisitos que deben cumplir para competir en el marco internacional, en los 8 clasificados a Copa Suramericana y Copa Espere, Libertadores. empecemos desde más abajo. Existe una cosa que es la categoría profesional y la categoría aficionado. Sí. Sí. Construyamos esto porque esto ustedes lo saben muy bien, pero la gente no Lo entiende que pasa es que sí absolutamente valdría nada. hacer las claridades. Hay unas claridades que Carlos estaba comentando, y es que el fútbol aficionado es el nicho del fútbol femenino en el país desde que arrancamos. El fútbol femenino a nivel de selecciones le debe los resultados al fútbol aficionado. Y entonces en el A fútbol los aficionado clubes- usted no le pueden pagar. No. No, al contrario, las personas que hacemos fútbol aficionado, que hemos trabajado en clubes, que hemos gestionado, que hemos apoyado, resultamos becando, resultamos auspiciando, resultamos colocando plata, porque hacer fútbol femenino en el país es algo del corazón. Es algo de amor por ellas, es algo de amor por el deporte, por sacarlas adelante, porque pasen estas cosas que vimos en algún momento. Yo me acuerdo mucho, yo arranqué el proceso de selección Bogotá con fútbol femenino. Y yo siempre había estado vinculado al fútbol masculino y me encontraba algunos amigos y me dijeron, ¿usted qué hace ahí metido? ¿En qué año arrancó usted eso? Estamos arrancando. Yo arranqué el proceso de la selección Bogotá en el año 2005. Ajá. ¿Y qué pasó? Hubo un momento en el que ese grupo con el que yo inicié, era un grupo muy joven, era un grupo de entre 14 y 16 años. Teníamos que jugar un torneo sub-20. No teníamos con quién foguearnos. Llegamos a un momento en el que el grupo era muy bueno en su nivel y no teníamos con quién foguearnos acá en Bogotá. O sea, cualquier partido que jugábamos duraba medio tiempo y ya el resto era muy fácil para ellas. Entonces, en su momento yo digo al presidente de la liga, necesito fogueo. O por favor me lleva a las ciudades donde están nuestros rivales directos, que eran Valle, Antioquia, Tolima, que digamos que ha sido ahí en esos 4 equipos es que ha estado la hegemonía a nivel nacional. Sí. O permítame jugar con hombres. Pero entonces, y no le dejaban. Me autorizaron jugar con hombres. Ellas jugaron 2 veces el torneo infantil de la liga en la categoría, en ascenso y en élite. De 16 partidos que jugamos, en cada participación ganamos 8 y perdimos 8. Y entonces, Ana María, ¿se pasa del fútbol aficionado en el fútbol femenino a una categoría profesional en algún momento? Sí, desde el 2017 se creó la liga profesional, quedó campeón Independiente Santa Fe, en el 2018 quedó campeón Atlético Huila, primera vez que Huila se presenta en la Copa Libertadores y queda campeón. Este año, el baldado de agua fría el hecho de que si usted está en fútbol aficionado y se gana una beca en una universidad y puede ir a la universidad porque es buena jugando fútbol ¿Pero aficionado. a qué universidad? Sí, en los Estados Unidos. Sí, porque acá Lo no que pasa es que a una universidad gringa. Pero Sí. Entonces, usted no puede estar contratada como profesional porque pierde su beca. Sí, en un fútbol, no, exactamente. ¿Me permite? Es que ese Sí, tema señor. lo hemos manejado nosotros hace mucho tiempo. Como el techo del fútbol femenino era tan corto, o sea, nosotros, Selección Bogotá, empezaron las participaciones internacionales a nivel de las selecciones Colombia, pero llegábamos ahí, o sea, Hasta ahí. Llegábamos a la Selección Colombia y había niñas que daban todo durante un año por poder estar. Tuvimos una gran participación durante varios años, Sí. o sea, sub-17 campeones, suramericanos, la categoría sub-20 subcampeona, somos cuartos del mundo en la categoría. Entonces, ¿qué pasa? Íbamos hasta ahí, después Hasta no había ahí. nada más. Entonces empezamos a El buscar techo los era espacios. 20 años. Empezamos Sí. a buscar los espacios donde en el fútbol de las universidades en Estados Unidos. Ya había niñas que se habían ido. Sí. Y había niñas que conocían y empezamos a explorar ese espacio que estaba abierto, que era desconocido para nosotros, y los primeros entrenadores empezaron a llevar niñas de Selección Colombia. Precisamente por ese plus y porque empezamos a tener reconocimiento a nivel internacional, entonces ellas se hicieron atractivas. Las primeras niñas que viajaron, hay una niña que no conoce a nadie, pero está Ilana Milques, Luisa Moscoso, Oriánica Velázquez, que ya son Sí, Nata, las Gemes, hay una cantidad de jugadoras en Las Estados Arisa. Unidos. Las Arisa, las gemelas. Porque empezamos a buscar ese espacio y ahí es donde Y la entonces- pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Una jugadora no puede ser becada en una universidad de Estados Unidos si tiene un contrato profesional firmado. Profesional. O si aparece que jugó como jugadora profesional. Ellas son jugadoras aficionadas que van al fútbol universitario en Estados Unidos. Entonces, ahí es el techo de una mujer para desarrollar su actividad en Colombia, como no había profesionalismo, hasta los 20 años. Y después no tenían dónde jugar. Por eso muchas... No tenían dónde jugar. No, el espacio era muy corto. Entonces, imagínense, comienzan los procesos 12 años, 13 años, llegan a los 20 y Se comienzan estancan. apenas a perfilarse en su mayor productividad física e intelectual y ya no puede jugar más fútbol. Entonces, ¿por qué se genera esta reacción? Porque ven
la posibilidad de jugar, de ganarse un dinero que nunca habían tenido esa posibilidad de hacer en Colombia. 19 clubes juegan la primera liga, la segunda liga, 23 clubes y... Que ya eso es una locura. No, ¿no? ya es, En pues son Estados 23 Unidos hay clubes una liga de 9 clubes, de 9 clubes profesionales, pero las jugadoras de la selección las contrata la federación, a diferencia de aquí, para mantener los procesos, les pagan más de los 20 años, les pagan, y ¿dónde compiten? En la liga profesional. Entonces fíjese que el concepto en Australia, en Suecia, en Dinamarca, las jugadoras tienen una convención colectiva con la federación y tienen premios, tienen honorarios, tienen sus sueldos, tienen sus viáticos, todo a través de acuerdos colectivos. Entonces el tema es, para ellas que ya han estado en los Estados Unidos y que ven esa posibilidad, se abre la puerta en Colombia del fútbol profesional. ¿Y por qué lo van a acabar? Y entonces ahí es que surgen estas denuncias de irregularidades que firman 16 jugadoras de la Selección Colombia. Y firmar esto no es fácil para ellas porque precisamente las primeras que hablaron temían una retaliación y es que no las llamaran a Selección Colombia. La primera que se atrevió a decirlo porque ellas estaban inconformes en el Mundial de y entonces, espérese, le leo. Entonces este es el documento firmado por las 16 de selección de mayores y entonces ellas denuncian pago de tiquetes aéreos para asistir a convocatorias, les tocaba sacar la plata del bolsillo, no tienen protección en salud, lo que hablamos de la muchacha que se lesionó en Canadá, precariedad y venta de indumentaria, les vendían las camisetas para poder y les daban ropa usada. No es como los jugadores de la Selección Colombia que uno los veía regalando después del partido la camiseta a cualquiera porque tenían 20 camisetas ahí guardadas. Lo grave es que el proveedor Adidas entrega 4 juegos de camisas, 4 y ¿dónde se quedaban? ¿En el camino de quién y en los bolsillos de quién? Eliminación de viáticos en las concentraciones, pago incompleto del premio por clasificación a octavos de final en el Mundial de Canadá 2015. Ese premio es lo que genera finalmente cuando ellas clasifican, se comunican, porque ya nosotros, por mandato de la Organización Mundial, así no fueran profesionales, nos dicen hay que comenzar a promocionar el fútbol femenino y hay que acoger a las jugadoras que están en la selección. Entonces comenzamos a visitarlas, a apoyarlas, a conocer, y ellas comienzan a contarnos la cantidad de situaciones que se presentaban con sus concentraciones. Entonces estalla el tema en Canadá y en algún momento se llegó a pensar ellas que por no tener garantías y reglas claras, iban a parar. Entonces yo sí les dije, mire, me parece que en un mundial hablar de, porque nunca es el momento adecuado, nunca es oportuno. Claro, eso lo discutió Alzate en la rueda de prensa. Claro, nunca es oportuno porque siempre, mire, eso de los vetos, yo fui vetado. Yo terminé de jugar fútbol a los 26 años. A mí cuando tenía 23 años, en Millonarios, en 1983, durante un año, porque uno no tenía la posibilidad que hemos construido ahora, después de que yo presenté la demanda ante la Corte Constitucional. Jugador sin contrato es libre y puede irse donde le dé la gana. Hasta 1997 hubo esclavos en Colombia, no lo liberó Jorge Hilario López. Entonces, el tema es que esa situación para las mujeres, atreverse a reclamar un premio, porque les dijeron, le ganan a Francia, campeón mundial en ese momento. Histórico, pasan a la siguiente fase y juegan contra Estados Unidos, que es el campeón mundial. Las eliminan, pero pasaron. Les prometen, ellas pidieron 15 millones. Terminan ahí entre sí, entre no. Ellas dicen que 10, la federación, reunidos hace unos días, decían, nosotros nunca aprobamos esos, fueron 7. Preparamos, yo hablo con Luis Bedoya, preparamos una comunicación, fírmenlas. Hay que firmar para poderse quejar y para poder soportar sus quejas. Ni una se atrevió a firmar en el 2015. Y por eso es importante lo que está pasando ahora mismo. 16 jugadoras de la Selección Colombia firmaron y se presentaron ante la federación, quien ha dicho que no las va a vetar. Y aquí sigue la discusión. Me voy a comerciales, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Si usted se pregunta si las mujeres pueden jugar fútbol bien, pueden jugar a un nivel muy similar al de los hombres, vea este video. Nosotros, desde el Ministerio de Trabajo, no podemos permitir por ley.
¿Qué tal? 4 o 5 años. Les gano a todos. Pero y creo que esta es la discusión, ¿no? Más allá de los temas puntuales de las jugadoras de mayores, de los casos de acoso sexual, este es cómo construir un ambiente profesional, tecnificado y seguro para que las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollarse en el deporte que los hombres. No teníamos liga hace 2 días. 3 años. Sí. Ah. ¿No? Sí, 2 días. Y hace 2 días no teníamos liga No. y ahora entra el gobierno nacional. El gobierno nacional, que hay que decirlo, tiene un gabinete paritario por primera vez, tiene una ministra de Trabajo que se ha metido, tiene una vicepresidenta y al señor de Coldeportes, al señor Ernesto Lucena, le tocó meterse y esto fue lo que dijo. Aquí lo importante es que se logró tener una liga profesional femenina. Vamos a crear una comisión que comenzará a trabajar desde la próxima semana para mirar el esquema del torneo, el modelo financiero. La idea es que Coldeportes se vincule también con recursos, por eso es importante mirar el modelo, no solo deportivo, sino el modelo financiero. Y entonces, eso está todavía en veremos, Está en entiendo yo, pero la idea es que el fútbol femenino no dependa solamente de los grandes logros que en efecto ha tenido la selección y digamos, profe Rosso, yo aquí le hacemos el reconocimiento a lo que han logrado las chicas de la selección a través del fútbol femenino, ¿no? Y a través de la clasificación digamos, a torneos internacionales que jalan a un grupo y crean un grupo. Pero entonces lo que hablábamos un poquito en la pausa es que también hay que tener una base en una liga que sea digamos, una escuela de formación permanente. Sí, Sí. como con los hombres. En ese Con los sentido, hombres. No, yo quiero decir, con el video y el gobierno fue súper importante. Fue ese empujón para que la Federación de Fútbol y Mayor dijeran, bueno, sí va a haber liga y por eso es que en estos días, en los próximos días se van a reunir, se van a llegar a unos acuerdos para ver cómo va a ser la liga desde este año, desde el 2019, porque pues todavía hay que acordar bastantes puntos. pero sería importante que esto debe ir encadenado. Nosotros tenemos que entender que la rama aficionada debe tener un espacio y un respaldo. Cierto. Porque ahí es donde se gesta el fútbol femenino a nivel del país. Yo no creo que todavía un club profesional pueda decir que es que este proceso de cantidad de jugadoras es de ellos. No. Esos procesos vienen del fútbol aficionado. Sí. Es importante que el fútbol aficionado tenga un espaldarazo. Ese espaldarazo se lo dio el doctor Claro, pero Álvaro no puede González. saltar el Permítame. fútbol aficionado a la selección Colombia. Es decir, tiene que haber un punto intermedio de profesionalización que sea la liga. Lo que pasa es que yo pienso, está el fútbol aficionado. Sí. Ahí empezamos. Sí. Ahí empezamos todos. Y hay torneo para la categoría sub-15, para la categoría sub-17. Se habló el martes pasado de un torneo que se planteó sub-20 con 3 mayores. Después el doctor Perdomo del Huila sugirió por unas estadísticas que él dio que el torneo podía ser sub-23. Después Liliana Zapata de formas íntimas dijo, pues hagamos un sub-23 con 6 mayores, pero el torneo es planteado por DiFútbol. Pero entonces ahí tenemos. O sea, es aficionado. Perdón, Aficionado. No va a ser retribuido quien juegue en ese El torneo es... Pero entonces lo que se está hablando ahora sí es de una liga profesional Claro, o no hoy es una sí. liga profesional. El proyecto nació y el compromiso nació y los recursos existen, porque existe plata. Plata, Daniel, en la Federación de Fútbol hay mucha plata. ¿Cuánta plata tiene? Mire, el solo contrato de televisión con Caracol pasó de 7,5 millones, 4 años, a 10 millones por año. De dólares, usted está hablando de dólares. Sí, Tenemos por la puja plata entre RCN y Caracol. Eso. Tiene también todo el soporte de 12 patrocinadores. Fuimos a la Copa Mundo el año pasado en Moscú. ¿Sí? Vendemos camisetas. ¿Sabe cuánto se gana la federación por cada camiseta Adidas que vende? ¿Cuánto? 13%. Entonces multiplica, multiplica y multiplica. ¿Y a dónde va? No hay profesionalización de árbitros, que ese es uno de los problemas, que hemos venido, nos hemos sentado las veces que quieras en la federación, en la DIMAYOR, hay que profesionalizar los árbitros. Yo le aseguro que con árbitros profesionales, todas estas chismes y todas estas cosas, evidentemente donde ellos tengan la posibilidad, porque esos señores pitan el fin de semana, pero son abogados o son deportólogos entre semana. Entonces hay que profesionalizar y le aseguro que se acaban muchos males. Plata hay, pero está muy mal ¿Cuánto vale distribuida. una liga de 5, 6, 7 Ellas equipos? hacían cuentas y mire, yo hablé con presidentes de clubes indignados porque me dijeron, a mí sáquenos, Puche, que a usted le encanta denunciarnos, sáquenos de que el fútbol profesional no quiere. Yo y muchos clubes tenemos ya presupuestado nuestra nómina para tener liga profesional. Sí. ¿Cuál es el problema? Y la falta de interés de parte del presidente y de la DIMAYOR. En diciembre dijeron que había liga profesional.
Eso que él dice que es el semiprofesional, no es. Iba a haber liga profesional. Había apatía, no hay patrocinadores. A usted los patrocinadores le dicen, ¿sabe qué? Yo en los directivos de Colombia no confío. No confío. Si yo puedo invertir con una destinación específica para el fútbol femenino, invierto. Pero es que yo no confío, yo no sé qué hacen ellos con la plata. Boletas, bla, 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 bla. Entonces ellos dicen, no, las mujeres se quejan mucho, entonces no se consiguen patrocinios. Entonces mire las grandes paradojas. Aquí el tema es, el gobierno entró y hay que concretar las buenas intenciones. Aquí este es un documento que hemos armado para presentarle a la Ministeria del Trabajo con el Defensor del Pueblo, porque aquí lo que tiene que quedar son hechos concretos. Los directivos les da erisipela cuando usted los pone a firmar. Pero entonces, bóteme una cifra, ¿cuánto vale una liga? Mira, el equipo que me decía, con 400 millones de pesos, porque además no se ganan salarios, No, gana 400 millones de pesos. Hay un grupo que sí gana bien, el resto no. Pero y no las están bien. de, por ejemplo, las que jugaban en el Las exterior, élite, las las élite, ganaban un poco más, y yo conozco un poco sus salarios. Así que porque estaban profesional y la asociación podía estar acompañándolas en sus reclamaciones salariales y en su apoyo. Mire que ninguna jugadora 400 profesional... millones de pesos para una liga? Para por club, por club. Dependiendo de los meses hay que... Pero mire, ¿cómo funcionó la liga? La DIMAYOR pagó con $500,000 que le da la FIFA, pagó 1.000 millones de recursos propios. Le dio, Coldeportes prometió 1.000 y puso 500. Y con eso se pagaban hoteles y transportes aéreos. ¿No? Yo le dije a Perdomo, no las va a poner a viajar en bus, como ponían hasta hace poco a los de la B. En bus no. Aquí hay plata suficiente y esta gente tiene que viajar con sus garantías. 400 millones por equipo para lo que Sin contar alojamiento y desplazamientos. La mitad de la población de Colombia, tanto futbolera como posiblemente aficionada a una liga de fútbol femenino. Me voy a comerciales, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de fútbol femenino. ¿Iría usted a ver un partido de fútbol femenino? Le preguntamos a la gente en la calle, esto es lo que dijeron. ¿Pagarías una boleta para ver un partido de fútbol femenino? Sí, señora. Pues creo que en otros países ya lo han fomentado mucho sobre estos partidos, la liga femenina. Claro, porque son niñas muy bonitas que están dándole al país, claro. ¿Solo porque son niñas muy bonitas? No, porque juegan bien. Porque juegan bien, por todo. Sí lo pagaría. ¿Por qué? Porque es algo diferente. Uno siempre va a ver Millonarios, Nacional y demás. Y ver un partido de fútbol femenino es algo diferente. Yo creo que sí. Primero por ver mujeres, chévere. Verlas en pantaloneta, chévere. Sí, pues porque tienen todas las habilidades y condiciones futbolísticas para hacer un buen show. Sí, porque se paga por el masculino también, porque no por un femenino. Sin embargo, casi nadie va, digamos que nadie. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque normalmente uno casi no tiene conocimiento de los equipos de fútbol que hay acá en Colombia. La gente no se entera muchas veces que hay partidos. Que no hay tanta publicidad y no hay información de cuándo están esos partidos. ¿Porque no son muy publicitarios? Yo sí he ido. He ido a ver el Club de Santa Fe principalmente, pero pues claramente hace falta promoción, difusión y una cultura mayor del fútbol femenino en Colombia. A ver, y es que el fútbol femenino no va a dar plata por muchos años, ¿o no? Eso está claro. Sí, está claro y hay que tenerlo, pues claro, siempre que no se puede comparar, y de hecho muchos futbolistas profesionales son conscientes de que no se puede comparar lo que genera económicamente el fútbol masculino y el femenino, pero una de las propuestas que piensan hacer las jugadoras profesionales es que, como ya se venía haciendo en las ligas pasadas, los partidos de ellas también sean preliminares, para que el que compró la boleta o el que sea abonado de Millonarios, Nacional, Santa Fe, vaya a ver a su equipo masculino, pero antes vaya a ver a las mujeres. Ok, y yo aquí voy a meter al ruedo a los muchachos de la selección mayores, que han pasado de un agache tremendo. Sacaron este comunicado, un comunicado bien flojo. Respaldamos a nuestras compañeras de la selección colombiana femenina. El fútbol femenino debe seguir creciendo y desarrollándose con todas las garantías en todas las categorías, y para eso siempre tendrán los directivos y las jugadoras todo nuestro apoyo. Bueno,
Aquí está superestrella. Vea, nosotros nos comunicamos con Falcao y le hicimos conocer la situación de que se estaba presentando. Y obviamente él se comprometió ahora en el viaje a China y a Corea a hablar con los directivos para ver cómo pueden apoyar todo este proceso. Pero es que estos son semidioses, o sea, en el mundo del fútbol estos manes... Eso decían ellas. Es que si nos dejan de convocar, la Gaitán, por ejemplo, que el profe mencionaba, es una mujer que podemos decir es la Falcao nuestra, o la James, es una mujer que lleva 12 años de proceso. Mucho tiempo. 12 años desde que en salió competencia. Nata se graduó en la Universidad de Toledo, después estuvo en el Houston Aces, después estuvo en España en el Pride Zaragoza, ahorita está en el Valencia. En el Valencia, está segunda capitán. Un video, Natalia Falcao, o sea, Falcao no se gasta, obviamente tendrá que pedir, ha firmado tantos contratos que uno debe tener que pedir permiso hasta por hacer un tuit. Yo creo que parte del tema de los jugadores de selección, un poco, fíjense que ellas publicaron un Twitter en la Copa América, Isabela, e inmediatamente le ordenaron que lo tenía que quitar. Simplemente comentó, oiga, qué chévere, porque Vidal salía dándole el apoyo a las jugadoras mayores de Chile, que iban a jugar el torneo en Chile, y salió apoyándolas. Oiga, qué envidia. Ojalá los de aquí vean. Inmediatamente la federación le ordenó bajar el Twitter. Y usted, Ricardo, un apoyito de los muchachos serviría mucho. Es decir, un Falcao hace igual que una vicepresidenta en este caso. Yo diría que más. Lo que pasa es que es más importante porque es que hay una verdad de puño y eso nadie lo puede desconocer, y es que lamentablemente dentro de todo lo que estamos haciendo el fútbol femenino todavía no renta, o sea, no es un negocio. No tiene un negocio firme detrás. Hoy, pero la mitad de la población del mundo es femenina. O sea, ahí hay un negocio. Claro. Por eso sería importante que los referentes nuestros apoyaran, pero también que haya, y con esto quiero terminar lo que venía hablando, si hay respaldo en los procesos que arrancan desde hablar de fútbol, que la liga profesional tenga también un músculo, por lo menos que garantice unas condiciones mínimas, pues la equidad va a estar, digamos, que repartida en todo el proceso de formación del fútbol femenino. Entonces, que los clubes tengamos respaldo. Las personas, porque hacer fútbol femenino es que el fútbol tenga un respaldo para que pueda respaldar los procesos de los clubes a nivel aficionado, porque es que moverse a nivel nacional con un club aficionado con el que se genera únicamente a través de matrículas y pensiones. Y que haya una liga. Exacta. La liga ya la propuso en fútbol, la liga aficionada. Que la liga profesional tenga un respaldo para que entonces la secuencia está completa. Arrancamos aquí, jugamos aficionado, subimos a profesional. Se me va el tiempo y quiero sacar a estos también al ruedo. Estos son los patrocinadores de la Selección Colombia, que han pasado mucho más de agache que los jugadores de la selección mayores. Bavaria sacó un comunicado. Bavaria sacó un comunicado, los socios oficiales. Servientrega ofreció un patrocinio a 2 jugadoras de este movimiento, ya les ofreció. Pero mire las paradojas. Y cortico también, que nos vamos. Ya nos vamos. En el fútbol aficionado también hay esclavitud. Para usted transferirse y pasar de un club aficionado a otro, tiene que pagar unos derechos. Y si no los paga, a pesar de que son aficionados, eso es absolutamente aberrante. La transferencia. Aberrante. Ana María, última palabra. No, vamos por buen camino. Todo lo que ha venido sucediendo esta semana es positivo para el fútbol femenino en nuestro país, así que como hinchas hay que seguir apoyando. ¿Me queda tiempo para enredados? Suélteme la niña crack. Esta es la imagen que creo que con la que nos debemos ir. Esto puede pasar, es decir, esta es la cantera del fútbol femenino si se hace bien y se logra aquí en Colombia. Véala. Pero quería terminar. Si todos esos buenos propósitos que se materialicen. Dígalo rápido. Sí. Yo también quiero decir algo. A ver, rápido. No solamente buenos propósitos, concretemos en documentos, en acuerdos, para que todas estas buenas intenciones se materialicen en beneficios para el fútbol femenino. Capitalizar el momento. ¿Listo? Tenemos 2 posibilidades de óptica: todo lo malo que ocurrió o sacarle todo lo bueno a lo que está ocurriendo. Pero que cumplan. Que se capitalice a futuro. Así es. Que cumplan. Todos. Sí, se termina bien. Muchas gracias a ustedes, señores, a usted, señorita. A ustedes nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.